Buenos días, buenas tardes a todos. Disculpen las fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Espero que ahorita se vayan conectando pues más para empezar. Y voy a acomodar aquí. Por favor, me dicen si alguien que esté viendo la transmisión que me pueda comentar si sí se escucha, si sí me escuchan, por favor. Alguien que me pueda escribir si sí se escucha. Creo que no, ¿verdad? A ver. Creo que tengo que poner esto. Ah, ok. Gracias. Entonces, te escucho. Gracias, Carla. Ya por fin pude entrar, Carla. Listo. Gracias, gracias. Bueno, entonces ahora sí, pues disculpen la tardanza, que tuve unas fallas técnicas de cómo conectarme, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, es un gusto para mí. Primero, pues agradezco mucho la invitación de Carla Zúñiga, a quien conozco pues ya de hace años, una gran amiga y quien es pues fundadora de esta gran iniciativa de Centro Mujer. Y también a Carla Flores, que me estuvo apoyando para toda esta transmisión. Y bueno, es un gusto para mí compartir con ustedes acerca de este tema que nombré la fuerza de las mujeres en el sistema familiar. Y bueno, primero me gustaría compartirte algo relacionado a qué es el sistema familiar o cómo podemos entender esto del sistema familiar. Bueno, pues mira, me gustaría que primero te pudieras imaginar que un sistema es como un conjunto de partes que están unidos entre sí y que forman parte de un todo, de una misma función. Entonces, pudiéramos hablar como el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por varios sistemas, cada uno formado por varios órganos y todos tienen una función en común. Y entonces, cuando estos funcionan, pues hacen que nuestro cuerpo, que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Eh, Otro ejemplo que me gusta a mí siempre poner es como si cada miembro de la familia fuera como una pieza importante y entonces están engranados y cuando un miembro se mueve, mueve a los demás miembros del sistema familiar. Entonces, lo que le pasa a un miembro de la familia, pues es algo que queramos o no, nos termina afectando de alguna manera a todos, porque estamos dentro de un sistema familiar. Y entonces, bueno, este sistema pues va siendo como piezas de un dominó, que si las acomodáramos así por hilera y luego una la golpeamos y todas se van cayendo, imagina cómo ocurre esto cuando acomodamos piezas de dominó. Pues lo mismo ocurre en la familia, cuando a un miembro de la familia le pasa algo, toma una decisión importante, tiene un logro, tiene una enfermedad, cuando alguien de la familia muere, pues nos implica a todos un cambio, a todos nos mueve y nos obliga a un cambio. Por eso, para mí es muy importante transmitir o compartir contigo esta idea de que la familia es un sistema. Y entonces ya, ahora sí, como mujer, ¿cómo es que nosotras influimos en este sistema o qué importancia tiene lo que nosotros hacemos como mujeres dentro de un sistema familiar o dentro de nuestro sistema en particular? Y lo que nosotras como mujeres hacemos dentro del sistema, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras emociones, van a influir de manera directa, como ya hemos visto, en todos los demás miembros del sistema. Por eso es súper importante que tengamos conciencia de que no somos solos, sino que vivimos en un sistema familiar. Y bueno, ahora
vámonos como al origen. Como mujeres, a lo mejor no todas somos madres, pero sí todas somos hijas. Y entonces, como hijas, primero, antes de pasar a otros roles, ¿cómo es porque nuestro primer rol en la vida es de ser hijas? O sea, cuando nuestro papá y nuestra mamá se abrazaron en aquel acto de amor y entonces surge la vida, nuestra propia vida, es ahí donde empieza o donde se da origen a nuestro rol en la familia, que entonces primero vamos a ser como hijas de esos dos padres que nos han dado la vida. Y como hijas, pues estamos en este rol eh, en el que hemos tomado la vida y llegamos a un sistema familiar en donde ya hay ciertas circunstancias, en donde nuestros padres pues tienen sus propios asuntos, sus propias experiencias, incluso en el momento en el que nuestra madre nos tiene 9 meses dentro de ella o estamos ahí creciendo, tomando de ella la vida, tomando de ella todas las experiencias, pues ya estamos influenciando en ese sistema. Y es como cuando una mujer se entera que está embarazada y independientemente de las circunstancias y de todo lo que le rodea, pues sabe que hay una vida dentro de ella, nuestra vida como mujeres. Y entonces ahí es donde empezamos a aprender a tomar la vida. Y dentro de los sistemas familiares podríamos encontrar diferentes, lo que podríamos llamar problemas o situaciones, conflictos dentro de las familias, que en todos lados hay. Y entonces estos conflictos van a ser una representación de un síntoma que se está dando en el sistema familiar, no propiamente de una persona, sino que cuando hay un problema, un conflicto en un sistema familiar, quiere decir que algo está ocurriendo con los miembros, que algo está ocurriendo no nada más con una pieza del dominó, sino con todas las piezas del dominó, algo está ocurriendo. Y entonces vemos que hay situaciones de violencia, vemos que hay situaciones a lo mejor de codependencia y pongámosle ahí todas las situaciones que puede haber en una familia, adicciones, ausencia de los padres, lo que sea. Y entonces estas circunstancias o estos asuntos que se viven en los sistemas familiares no tienen que ver solo con un miembro, sino con lo que está ocurriendo con todos los miembros del sistema familiar. Y de ahí la importancia de que nosotras como mujeres sepamos qué podemos hacer dentro de nuestro sistema para que seamos esa pieza que haga el cambio, esa pieza que puede hacer algo diferente de lo que se está haciendo y entonces tener pues mejores resultados o incluso poder hacer algo referente a un conflicto que estemos viviendo. Y bueno, ahora te voy a compartir acerca de un autor que él estudió los sistemas familiares y toda esta cuestión, y él explica cómo las personas somos como si fuéramos, es como si fuéramos contenedores de amor, y entonces como si fuéramos un jarrito de tonalá, y entonces en ese jarrito contenemos el amor. Entonces, en la esencia, en la existencia de las personas, pues está el amor, pero ¿qué ocurre a veces que pareciera que no estamos hechos de amor o no somos personas amorosas? Pues pueden ocurrir, como somos un jarrito de tonalá, puede ser que estemos agrietados, que nuestro jarrito esté roto o que algo le ocurrió que se está escapando el agua. Y entonces el agua es como el amor y entonces el amor se escapa y empiezan los conflictos en el sistema familiar. Y este jarrito, ¿cómo lo podemos ahora sí que parchar o qué le podemos hacer para que no se le escape el agua, para que no se le escape el amor? Bueno, él habla de que en los sistemas familiares hay tres órdenes o tres asuntos que necesitamos revisar en nuestros sistemas para poder contener el amor y que el amor no se escape. Y entonces el primer orden se llama vinculación. Y quiere decir que a nosotras nos toca, bueno, a todos los miembros, pero hoy en especial a ti y a mí que estamos aquí hablando de este tema, nos toca hacer la vinculación en nuestro sistema familiar, es decir, incluir a todos los que pertenecen. Y ponte a pensar qué pasa, tú pensando en tu sistema familiar,
¿Qué pasa con aquellos miembros a los que en lugar de incluirlos, en lugar de hacerlos pertenecer en el sistema, los excluimos? Y entonces hay miembros en los sistemas familiares que en lugar de ser incluidos son excluidos. En lugar de que se pertenezcan, se niega la pertenencia. Y piensa tú que puede haber miembros que tengan algún problema de adicciones, algún problema de algún comportamiento o algo que hicieron mal y entonces por eso son excluidos. O los que comúnmente se dicen son como la oveja negra o son el arrocito negro, ¿verdad? Entonces son aquellos miembros que son excluidos. Y entonces cuando excluimos a un miembro del sistema, cuando le negamos la pertenencia a alguien que forma parte de este sistema, de estas piezas, es como si yo dijera, no, esta pieza no existe y la quiero quitar y la quiero quitar, pero no vamos a poder porque él pertenece, ese miembro pertenece al sistema. Y entonces lo primero que trabajamos en los sistemas familiares es la vinculación, la inclusión, darle el lugar a aquellos miembros del sistema familiar que regularmente excluimos en lugar de incluir. Entonces, este es el primer asunto que podemos trabajar en los sistemas familiares, la inclusión. O, ¿qué pasa cuando nosotras mismas somos las que nos sentimos excluidas? Y entonces, a lo mejor nos excluye, pero nosotras no nos sentimos parte de nuestro sistema familiar o no nos gusta nuestro sistema familiar, no me gusta sentirme parte de esta familia, de este lugar en el que nací, de estos padres que me dieron la vida y entonces empiezan los conflictos. Segundo asunto que podemos trabajar, además de la vinculación, se llama jerarquía. Y en la jerarquía nos habla de que en todo sistema familiar, así como hay un orden, como el cuerpo humano tiene un orden, es decir, el corazón no hace la función del hígado, ni el hígado del cerebro, o sea, cada órgano tiene su función. Y entonces en un sistema familiar ocurre lo mismo. En los sistemas familiares hay un orden y entonces el orden es un orden jerárquico. Y entonces tenemos a los papás, los hijos y arriba de nuestros padres, pues nuestros abuelos y luego los nietos y así sucesivamente. Vamos haciendo un orden. Y el orden se da mediante cómo van llegando las personas a pertenecer a ese sistema. ¿Por qué los abuelos tienen mayor jerarquía? Y ayer que celebrábamos el Día de los Abuelos, ¿por qué los abuelos tienen mayor jerarquía? Bueno, pues porque son quienes llegaron primero al sistema familiar, quienes estuvieron antes de que yo estuviera y antes de que mis padres estuvieran en este sistema, ellos ya estaban. Y entonces luego los padres y luego los hijos y así nos vamos, se va haciendo toda nuestro árbol genealógico o nuestro sistema familiar. Y ocurre muchas veces que hay asuntos o conflictos en las familias que tienen que ver con un desorden en la jerarquía familiar. Y esto lo vemos muy claro en los roles. Hay veces que mamá se vuelve como hija y entonces los hijos queremos ser papás de nuestros papás y les queremos educar y les queremos decir cómo hagan las cosas y les queremos enseñar y vemos todo lo que está mal en ellos y entonces ahí, en nosotros como siendo hijas, podríamos estar incluso queriendo ocupar un lugar en jerarquía que no nos corresponde. O qué pasa cuando las mamás o los papás quieren ser más amigos de sus hijos que sus padres. Y entonces el hijo crece sin saber o sin tener claro quién es en jerarquía, en quién apoyarse, que sus padres no están en la misma jerarquía de él, sino ellos tienen mayor jerarquía porque tienen experiencia, porque tienen ya años, tienen más experiencia de estar en ese sistema familiar. Y bueno, entonces varios conflictos podrían estar originándose dentro del orden de jerarquía en los sistemas familiares. Y después tenemos el orden que se llama dar y tomar. Dar y tomar. Y entonces en el dar, los padres, cuando una persona se vuelve padre o madre, desde ese momento se vuelve dador. ¿Por qué? Bueno, desde antes podríamos dar, pero cuando das vida o cuando una persona genera vida o da vida,
desde ese momento en particular, se vuelve un dador y entonces cuando tú eres mamá, quieres darle todo a tus hijos, ya le diste la vida y luego le das alimento y luego le das cuidado y luego le das escuela y le das lo que necesita, cosas y le empiezas a comprar y empiezan a dar, a dar, a dar y los padres se vuelven dadores, dadores de todo. Y entre más pequeño es el hijo, cuando los hijos son pequeños, pues los hijos necesitan más de los padres. Porque un bebé no podría alimentarse por sí solo, necesita de su mamá que lo alimente, de su mamá que lo abrace, de sus papás en general. Entonces, a medida que vamos creciendo, en teoría, los hijos necesitaríamos menos de los padres porque vamos teniendo o vamos forjando nuestra propia vida, ya tenemos los recursos, hemos tomado ya de nuestros padres y entonces el ciclo de la vida, luego ya cuando nuestros padres sean ancianos, pues quiere decir que nos toca a nosotros cuidar de ellos y entonces se vuelve un ciclo y los padres se vuelven dadores. Mas aquí ocurre algo interesante en los sistemas familiares. A veces puede pasar que los hijos crecen creyendo que merecen todo de los padres. Entonces son hijos que no les gusta esforzarse y solo van creciendo como esperando que los demás le den y entonces que los demás le resuelvan sus problemas, que los demás, sus papás o algún otro miembro del sistema familiar lo hagan por él. Y entonces él no es capaz y entonces va así, como esperando que los demás le den. Y entonces, algo importante que los papás o las mamás de ahora necesitamos aprender es eso, enseñar a los hijos a tomar, no solo a recibir. Si alguien no es lo mismo recibir que tomar. Recibir es yo estoy aquí y que me den, y que me den, y que me den, y que me den. Y tomar es yo me esfuerzo por conseguir aquello que quiero. Yo hago un impulso, yo hago un movimiento para tomar aquello que yo quiero para mí o para mi vida. Y entonces eso es importante, enseñar a los hijos a tomar. Entonces, en estos tres órdenes, eh, podríamos decir que la vinculación, incluir a todos los que pertenecen al sistema familiar, no excluir, sino incluir. Y luego el orden de jerarquía, que cuál es mi lugar en este sistema familiar, cuáles son mis roles o cuál es el comportamiento que yo he de tener en este sistema familiar, como hija, como esposa, como pareja, como qué lugar ocupo yo en este sistema familiar y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y también el otro orden sobre dar y tomar. ¿Qué cosas estoy dando y qué cosas estoy tomando? O si nada más estoy en una actitud de recibir. Cuando algo importante es que ya como mujeres en concreto necesitamos aprender a ser mujeres sanas para poder formar sistemas familiares sanos también. Entonces, el primer trabajo, como siempre, es en uno mismo. Darte cuenta, yo cuando estudié la licenciatura, por ejemplo, y más después más asuntos, me di cuenta que quien conoce y conocer así a profundidad su sistema familiar es capaz de entender muchos asuntos que ocurren, muchos problemas. Entonces tú ves o puedes platicar con tu mamá, con tus tías, con quien sea, sobre los problemas que está ocurriendo en la familia o con tus hermanos y comentas, más tener una visión sistémica no te enfoca solo en el problema, sino que puedes ver más allá de lo que está ocurriendo en ese momento en tu familia. Y entonces ser unas mujeres sanas, mujeres que toman su sistema familiar primero para luego poder formar sistemas familiares sanos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues hoy lo primero que te invito yo, pues revisar cómo estás con tus padres. Yo siempre le digo a mis alumnos y a mis pacientes que alguien que está bien en la vida es alguien que está bien con sus padres. Entonces yo la primera reflexión que te quiero dejar hoy es esta, que hagas un alto, un momento de reflexión en cómo te encuentras tú en relación con tu papá y con tu mamá porque dice un autor que nuestra relación con nuestros padres es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra vida.
Y a veces muchos conflictos que vivimos no les encontramos ni pies ni cabeza y no encontramos por dónde empiezan o qué es, cómo llegamos a esta situación. Y muchas veces tiene que ver con el origen de la propia vida. Quienes te dieron la vida, pues son, es un reflejo de la aceptación que tú estás teniendo hacia la vida o no la estás teniendo, o un rechazo hacia la vida. Entonces, mi primera invitación es que te preguntes cómo estás en relación con tu mamá, por ejemplo. Primero, ¿por qué mamá es tan importante? Porque en ella estuvimos 9 meses, porque ella es la primera que nos enseña a merecer la vida, que nos enseña, que nos va a ir enseñando cómo es que estamos creciendo en esta vida, cómo es que se vive. Y entonces de mamá aprendemos muchas cosas, incluso antes de nacer. Ya estamos experimentando desde lo que nuestra mamá nos está transmitiendo, estamos experimentando ya la vida dentro de ella durante 9 meses. Y luego a nacer, pues generalmente la madre es la primera persona que nos abraza, la primera persona que nos contiene. Y entonces, ¿por qué hay tantas mamás que no saben contener a los hijos o que no pueden contener a sus hijos? Y entonces mamás que terminan dejando a sus hijos abandonados o que están, pero no están conteniendo emocionalmente, no están pudiendo contener en amor a sus hijos. Y entonces tantos hijos que vemos ahora, yo trabajo con adolescentes, y entonces tantos adolescentes que pareciera que están como sin mamá, que crecieron sin mamá, sin contención. Para ello, pues es importante que tú reflexiones, porque acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene, que tú reflexiones cómo tú estás en relación con tu madre y no importa si ella está físicamente todavía o no está físicamente contigo, saber la importancia de tomar a tu madre y entonces tomarla como ella pudo ser, como ella pudo estar. Y eso es lo más importante, que generalmente los hijos a veces tenemos una actitud de juicio hacia los padres, como les decía, y entonces vemos todo lo que hacen mal o nos es más fácil ver todo lo que hacen mal y no reconocemos todo lo que hacen bien. Entonces, lo primero es aceptar a nuestros padres como son, como pudieron ser. Y de mamá tenemos el merecer. La mamá nos enseña a merecer, merecer buena salud, merecer buen trabajo, merecer buena pareja. Y entonces, si no hay buena salud, si no hay buen trabajo, si no hay cosas buenas que tú quieres para tu vida y no llegan, pues a lo mejor habría que pensar qué está ocurriendo en relación con mamá. Y después también, igual de importante es papá, porque la vida nos vino de los dos. Y entonces, igual con papá. Papá en la vida práctica podría simbolizar el éxito profesional, el mantener las cosas, o a lo mejor sí te llega un buen trabajo, pero luego se te va. O a lo mejor te llegan oportunidades muy buenas, pero no logras mantenerlas. O llega un buen hombre a tu vida y no logras mantenerlo. Y a lo mejor tiene que ver con alguna situación de aceptar a tu padre, de no juzgar a tu padre, de tomarlo como es o como puede ser. Entonces, los padres siempre dan lo que pueden, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo en este momento te dijera, les digo a mis alumnos, si yo en este momento te digo, ¿me puedes dar una Coca-Cola? Bueno, pues quien la tiene, sí la puede dar, pero quien no la tiene, ¿cómo la da? Y a veces queremos o nos volvemos exigentes con los padres, queriendo que ellos nos den algo que ellos no tuvieron. Y entonces, conocer la historia de tu sistema familiar te va a dar a ti mucha información de cómo eres ahora, de por qué eres como eres. Y no solo la información, sino el entendimiento y el amor, el respeto, la gratitud a tu sistema familiar. Y entonces de ahí sí empezamos a formar mujeres sanas, mujeres fuertes, que tienen bien tomado a su mamá, bien tomado a su papá, que procuran vivir este orden en el sistema familiar y logran crear hogares más sanos, logran crear hogares más fortalecidos. Entonces, primer reflexión que yo quería compartirte es esta, sobre que
que pienses cómo estás en relación con tus padres, si hay alguna situación que no has resuelto o que no has querido afrontar en relación a tus padres, pues que lo hagas de la manera más amorosa. Y yo pienso que lo mejor que nos puede ayudar, nos puede venir bien, es entender que ellos, a su vez, tienen una historia de vida que los ha hecho ser como son. Con los adolescentes yo a veces trabajo mucho aparte porque ellos suelen quejarse mucho de sus padres o suelen pensar muchos asuntos referente a sus padres y cuando yo los escucho les digo, bueno, les hago la reflexión y te has puesto a pensar por qué ellos son como son, que ellos a su vez también tuvieron unos padres y también tuvieron una adolescencia y tuvieron circunstancias que vivir y tuvieron dificultades que afrontar. Entonces, los padres son como pueden ser y así como son los indicados para estar con nosotros porque nos dieron la vida, porque son de quienes hemos tomado la vida. Entonces, mi primera reflexión es esta, piensa y toma en cuenta em, que los padres nos dan lo que tienen, lo que ellos tienen. Un padre, ¿tú crees que tú como mamá, si te pones ahora ya en el rol de mamá, que una madre no quisiera dar a sus hijos? Claro que las mamás siempre quieren dar lo mejor a sus hijos, entonces, mas no siempre lo pueden hacer. Y eso tiene que ver con lo que ellas tienen para dar. Entonces, aceptar lo que nuestros padres tienen para dar y que nos dieron y que lo hicieron con lo mejor que tuvieron y lo mejor que pudieron hacerlo. Y entonces ese es sería como que el primer paso. Después, también me gustaría que hiciéramos la reflexión de qué papel tan importante tiene la mujer en el sistema familiar, que es a quien se le ha confiado ser dadora de vida, o sea, ser la generadora de vida, quien va a cuidar la vida, quien va a decir, a decidir cuidar la vida, porque no es el hombre, papá pone su parte, claro, y que es también muy importante y podríamos luego hablar de ese tema, de la figura del padre, más ahora que estamos hablando de las mujeres en el sistema familiar, una mujer necesita trabajar su pertenencia a sus propios padres para luego poder ser ella esa generadora de vida. Y tengo amigas, por aquí está una de ellas viéndome, tengo amigas que son mamás recientemente y que, y que es bellísimo verlas, o para mí ha sido un gran regalo verlas, cómo cuidan a sus hijas, cómo cuidan la vida, cómo fueron generadoras de vida. Y esto lo han logrado gracias a que a su vez ellas han tomado a sus padres, ellas han visto a sus padres como fuentes de vida, de fuerza y de gratitud hacia la misma vida. Y bueno, me gustaría si alguien quiere compartir aquí una pregunta o un comentario para leer sobre esto que estamos hablando. Voy aquí a ver si puedo leer los comentarios. Ahora, en concreto, Centro Mujer trabaja la prevención de la violencia a través de las familias. Y entonces, cuando hay violencia en un sistema familiar, tiene que ver, como te decía, no con que uno o dos miembros del sistema familiar estén mal, sino tiene que ver con una dinámica familiar que se ha creado y que hay que trabajar. Es un trabajo sistémicamente que tiene que ver con un asunto de roles en el que alguien puede estar en una actitud de víctima y alguien puede estar en una actitud de agresor o perpetrador. Y entonces se vuelve un desequilibrio. Si estamos hablando que la violencia bien pudiera estar entre la pareja, entonces podríamos decir que hay un desequilibrio. Igual cuando hablamos de pareja, la pareja por eso es pareja, porque necesita estar pareja.
Y entonces cuando un miembro de uno de los dos empieza a dar y da y da y da y el otro solo recibe, 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 entonces la relación, si te fijas, se empieza a alejar y entonces la relación ya no es pareja y entonces empiezan los conflictos. Y esto se puede manifestar, una de las tantas manifestaciones que puede haber, pues es el tema de la violencia. Y entonces, antes de yo dar o de volverme dadora, porque acuérdate que la mujer por esencia es dadora, porque es quien da la vida, porque es quien su naturaleza le dice, tú das, y eso está en nuestro ser, más hay que tener, hay que aprender también a recibir. Y entonces, ¿qué tanto me toca a mí dar? ¿Qué tanto le toca al otro dar también para en esta relación de pareja? Y también, pues, hacer una reflexión sobre el cómo hemos tomado al Padre. Mm, seguro habrás escuchado que algunas veces que tu relación con la pareja o con la persona que tú has elegido tiene que ver también con tu experiencia con tus propios padres o con tu papá, en este caso. Y entonces habría que revisar ahí. Cada caso es particular, más yo te cuento generalidades de lo que puede estar ocurriendo en un sistema familiar. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Estoy aquí leyendo los comentarios. No sé si alguien quiere generar una pregunta y yo trato de responder con lo que sé y sobre todo, además de con lo que sé, con lo que la vida o la experiencia pues he podido comprender, ir comprendiendo. Bueno, chicas, pues yo estoy contenta de poder estar compartiendo contigo esto que para mí ha sido tan valioso, el, el poder hablar de la familia como un sistema, el que tú puedas llevarte esto de entender que cualquier asunto que tú estés viendo de tu sistema familiar es un asunto que implícitamente pues estamos involucrados todos de alguna manera y que la solución a los conflictos también puede ser sistémica. Eso a mí a veces me da mucha esperanza, el saber que si bien algún mal se puede dar de manera sistémica, también el bien. O sea, si tú empiezas a generar un cambio positivo en ti misma, acuérdate que son como piezas de dominó, entonces, o como engranes que están unidos, y si tú empiezas a hacer movimientos, empiezas a hacer cosas diferentes para ti, pues entonces implícitamente vas a estar haciendo cambios en tu sistema familiar también. Entonces, eso a mí me llena de esperanza, saber que si con una sola persona del sistema familiar que empiece a generar un cambio, el sistema familiar lo va a sentir, vas a generar cambios también. Y que sepas que como mujer, antes de pensarte como madre, piensa como hija, cómo estás en relación con estos seres que te dieron la vida, con estas dos personas que fueron quienes te dieron la vida, eh, y posteriormente cómo tú puedes ser a su vez generadora de vida en un sistema familiar. Bueno, pues creo que no hay comentarios, entonces concluyo diciéndote, bueno, primero dándote las gracias por darte este pequeño espacio para compartir o para reflexionar acerca de esto, de cómo es importante que la mujer, que es quien da la vida, que quien cuida la vida, aprenda a cuidarse, aprenda a amarse primero a sí mismo, aprenda a conocer y amar su sistema familiar y después con ello pueda construir sistemas familiares llenos de amor, llenos de fuerza, llenos de todo lo que la vida le va dando, ¿verdad? Y a su vez lo pueda transmitir a sus hijos y a sus hijas. Entonces es un gusto haberlos estado con ustedes este pequeño
ratito después de estar ahí con algunas cuestiones técnicas. Y pues agradezco mucho a Carlita Zúñiga y a Carla Flores que me invitaron a compartir con ustedes aquí en el grupo de Centro Mujer esta pequeña reflexión que te lleve a hacer buenos cambios. Y recuerda que esos cambios que hagas en ti, pues también van a quedar para tu sistema familiar. Un abrazo fuerte, tengan muy lindo día y espero luego seguir compartiendo con ustedes a través de este medio. Gracias.